Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal You Know. La Cancillería de Panamá se ha pronunciado por los resultados actuales de las elecciones en Venezuela. Y el canciller de Panamá, Javier Martínez Hacha, se pronuncia tras el resultado de las elecciones en Venezuela. En una elección lo importante no es solo que te declaren ganador. Es mucho más importante tener la razón y los votos para la victoria, escribió Javier Hacha. Recuerden que Javier Hacha es miembro del PRD y no ha renunciado al partido del PRD y no goza de la aceptación de la gran mayoría de los panameños. Ojo con eso, viene del PRD, es miembro del PRD, aclarando ese punto. Y sigue diciendo a través de sus redes sociales, esto es lo que él dice, el canciller de Panamá: la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. Por el bienestar y la reconciliación del pueblo venezolano ya basta. En pocas palabras, está dando a entender que no reconoce el resultado en donde Nicolás Maduro con el 51% de los votos gana las elecciones. Eso según el CNE de Venezuela. A ver, yo soy panameño y soy latinoamericano. Obviamente entiendo y sé, no soy ningún tonto, sé que en Venezuela hay un problema grave de democracia, indiscutiblemente. Pero también es muy cierto que los venezolanos son quienes deben resolver sus problemas. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. La gran migración que hay de venezolanos cruzando la frontera del Darién no es la solución. Ellos van hacia un país que les está cerrando las puertas en estos momentos y es Estados Unidos. Con el gobierno de Joe Biden, ahora con Kamala Harris como la vicepresidenta y candidata a la presidencia. Y tenemos a un candidato en Donald Trump que ya lo ha dicho, va a mandar para atrás masivamente a los inmigrantes, entre ellos los venezolanos. Entonces, ¿para dónde van a ir? ¿Para México? ¿Se van a quedar aquí en Panamá? ¿Viste la cantidad de venezolanos que habían aquí en Panamá hoy? ¿Cuántos votaron? Ni 1000. Ni 1000 estaban habilitados para votar en la embajada de Venezuela. Ahora, eso no quiere decir que sean ilegales los demás. Pero me hubiera gustado que estuviera migración ahí, ¿no? ¿No crees? Entonces yo, de repente te puede sonar un poquito insensible, pero es que yo soy panameño y tengo que defender los intereses de mi país. Panamá está en una crisis, señor presidente de la República. Nosotros no podemos resolver los problemas de Venezuela. Venimos de 10 años, 5 de retroceso y 5 de oscuridad, señor presidente. Su canciller está mandando un mensaje que está prácticamente diciéndole al presidente Maduro y a Venezuela: se rompen las relaciones con Panamá. Panamá tiene que romper relaciones con Venezuela o con el gobierno de Maduro. Venezuela, los negocios, las empresas, los empresarios. Eso es lo que yo estoy diciendo acá. Si estamos llamando... Y otra cosa, es un poco adverso el comentario, porque si estamos llamando a que van a repatriar a los que cruzan la frontera del Darién, mira lo que pasó allá en Carreto, ¿verdad? Más de 10, dicen que 16. Lo que pasó en Carreto. Esto va a seguir pasando. Este tipo de declaraciones lo que hace es que más venezolanos vengan a Panamá y que va a pasar. Es que eso va a pasar ahora. Si se mantienen así la cosa, es que yo no veo otra forma que se resuelva el problema de Venezuela que no sea de una confrontación armada, un levantamiento civil ciudadano. Yo no estoy llamando a eso, pero todo indica, según los comentarios incendiarios de María Corina Machado, de que eso es lo que va a pasar en Venezuela. ¿Qué vela llevamos nosotros en ese entierro? Bueno, que nos afecta directamente. Por supuesto que estas declaraciones van desde el punto de vista que nos afectan. Lo pudimos ver hoy. La cantidad de venezolanos, cuántos están ilegales en Panamá, que estaban allí. ¿Qué está pasando? Esta es desde el punto de vista desde un Panamá, desde panameños. Ellos tienen que resolver su problema. Porque de otra forma sería una injerencia, sería una
grave falta a la democracia y a la República de Venezuela si un panameño cruza y... Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no tenemos la autoridad para hacer algo así. Ellos mismos, los venezolanos, tienen que resolver ese problema. Esa es la realidad. Es lamentable. Yo sí veo que realmente estuvo muy rara esa elección, en donde todas las redes sociales se veía que en todos lados ganaba el candidato de Corina Machado, que no me sé ni el nombre, Edmundo González, que todo el mundo está con Edmundo. Pues parece que para el gobierno de Maduro no. Lamentable. Y vamos a ver qué va a acontecer, porque esta reacción del canciller de Panamá, que ojo, me parece populista, o sea, a destiempo. No debemos hacer ese tipo de comentarios, debemos ser más comedidos si es un puesto tan diplomático. En fin, yo de esos temas yo prefiero decir que Panamá le hubiera ido mucho mejor si nos ponemos neutrales, promundo y beneficio. Aquí hay mucho negocio de Venezuela, mucho negocio, mucha empresa, mucho empresario. Estoy hablando macro, a niveles macro. Ahora, ni hablar de los niveles de abajo, de gente que está bien, de gente que está legal. Eso no tienen problema, eso le aportan a Panamá. ¿Pero qué quiere decir eso? Que va a venir más mano de obra, que le va a quitar mano de obra al panameño. Esas son las cosas que tenemos que mejorar en Panamá. Mejorar la casa primero, antes de ver la del vecino. You know, pra.